La niña que habitaba en el azul, capítulo 1 el descubrimiento del aire habitable. Era un martes cualquiera, cuando el niño descubrió que podía habitar en el azul. No fue un hallazgo científico ni un truco de magia. Fue algo más simple y más profundo. Cómo recordar algo que siempre se supo, pero que había permanecido dormido. Su nombre era Luca, aunque en las horas libres entre los deberes y la cena, él se llamaba simplemente yo. Yo era una palabra redonda, un planeta personal, una sonda lanzada desde su propio pecho. Aquel día, mientras miraba por la ventana del salón, vio un pedazo de cielo tan intenso entre las nubes que parecía una invitación escrita con luz. «Es», susurró, y la palabra no llegó a completarse. Quedó suspendida en el aire del salón, como un hilo invisible que unía su boca al cielo de afuera. Su madre, en la cocina, pensó que estaba tarareando, pero no era una canción, era un asentimiento. Era el sí más antiguo del mundo, el que se dice incluso antes de nacer en Luca cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba en el sofá, estaba en el azul. No era volar. Volar implica comienzo y final, punto de partida y destino. Aquello era habitar. El azul no era un lugar por el que uno pasa, era un lugar en el que uno se queda. Un azul que tenía consistencia, no como la gelatina, sino como el pensamiento. Un azul que podía palparse con los párpados cerrados. Y él habitó en los primeros instantes. ¿Serían instantes? El tiempo allí tenía espesor, no duración. Luca aprendió que el azul tenía tonos. Estaba el azul, que es casi una promesa, el que es una memoria del mar, el que ríe cuando una nube blanca lo cruza. Estaba el azul profundo, el que vive arriba, como el desván del cielo. Y también el azul bajo, el que besa los tejados. El azul doméstico, el que conoce los secretos de las chimeneas. Habitó en todos. Capítulo 2. A la búsqueda del lugar sin dueño. Un lugar sin dueño. Esa fue su siguiente revelación. Lucas se dio cuenta de que todas las cosas del mundo tenían a alguien que decía: esto es mío. El parque tenía la placa del ayuntamiento. Las calles eran de la ciudad, el cielo. Bueno, el cielo parecía de todos, pero los aviones marcaban rutas de compañías y los satélites pertenecían a países. Pero había una excepción. Entre el último piso del azul doméstico y el primero del azul profundo, existía una capa de aire que nadie reclamaba. Era el lugar sin dueño, no estaba en los mapas, no salía en escrituras, ni aparecía en documento alguno. Era un territorio hecho enteramente de libertad. Lucas se instaló allí, construyó una casa sin paredes, solo con esquinas de viento. La amuebló con muebles de luz, un sillón hecho del rayo de sol de la tarde, una mesa de luz de luna matinal, una cama de algodón de nube alta. No tenía puertas, porque no había nada que cerrar. No tenía ventanas porque toda la casa era vista. En el lugar sin dueño, las reglas se inventaban a cada instante y se deshacían al siguiente. La regla principal eran aquí. Se puede ser silencio en sed, puede ser risa, se puede ser pequeño o enorme. Se puede olvidar el nombre y recordar solo el ser. Pájaros migratorios pasaban por allí, dejando plumas como recuerdos. Vientos de otras tierras contaban historias con acentos distintos. A veces, un globo perdido de alguna fiesta infantil aparecía por sorpresa, y Luca lo devolvía al cielo con un pensamiento feliz atado a la cuerda. Capítulo 3. La rosa de los vientos que no señala direcciones. En el colegio, Luca había aprendido la rosa de los vientos sanesa, figura llena de letras que indicaba norte, sur, este y oeste, pero la rosa que él quería encontrar no tenía letras, tenía aromas. La rosa de los vientos verdadera no apuntaba a lugares, apuntaba a estados. Su norte
olía a nieve recién caída y a páginas de libros antiguos. Su sur olía a tierra mojada tras la lluvia y a fruta madura. El este olía a marea baja y a tinta fresca. El oeste olía a hoguera distante y a flores del crepúsculo. Luca la encontró un día en que el viento se detuvo por completo. Algo rarísimo en el lugar sin dueño, en el centro de la quietud, flotaba una rosa hecha no de pétalos, sino de brisas entrelazadas. Cada pétalo era una corriente de aire de un rincón distinto del mundo. Esa rosa no decía, ve allí, decía, siente esto. Capítulo 4. En la transformación en pájaro de plata. Había un secreto en el lugar, sin dueño en los jueves. El cielo permitía transformaciones. No eran mágicas en el sentido común, eran más verdaderas que la magia. Eran deseos tan puros que el aire los aceptaba como realidad. Un jueves, Luca quiso transformarse en pájaro, pero no en cualquier pájaro, en un pájaro de plata. La plata no era metal, era un estado de ligereza. Un pájaro de plata no tiene plumas, tiene reflejos. Su cuerpo está hecho de la sustancia que existe entre un espejo y la imagen que refleja. No vuela batiendo alas, vuela cambiando de ideas sobre dónde estar, y así voló a través de corredores invisibles del aire, a través de espirales y rectas. Un reflejo moviéndose, no había propósito, no migraba ni buscaba Molabaán. Y en ese simplemente estaba todo. Capítulo 5. En la senda del aquí un día, Luca miró hacia abajo y vio su camino. No estaba en el suelo, estaba en el aire. Una secuencia de momentos conectados, como cuentas de un collar. Cada instante era un paso. Cada lugar donde estaba, un punto en la senda. Y la senda existía siempre en el presente. Capítulo 6. El horizonte como nido. Todo se cansa, incluso la ligereza. Luca sintió una dulzura cansada en su cuerpo plateado, y entonces comprendió: el horizonte no era el final del mundo, era el regazo del mundo. Allí descansó en el horizonte, lo acunó como una cinta de luz, le mostró el mundo de arriba y el de abajo, le cantó la canción dorada del atardecer. Capítulo 7. En los Na hay cosas que no caben en palabras, sentimientos demasiado leves o demasiado pesados para el idioma. Para ellos existen los Na. Son sonidos que cuentan sin decir, historias hechas de aire, silencios que abrazan. Los escuchó desde todas direcciones y añadió su propio Na al coro en capítulo 8. El regreso que no es regreso. Luca abrió los ojos, volvió al sofá del salón. El cielo fuera seguía allí, pero anaranjado por la tarde. Su madre le preguntó qué hacía tan callado. Él respondió: he estado viviendo en el azul. Ella sonrió, sin entender del todo cómo explicar lo inexplicable, cómo traducir un estado del alma. Así que dijo simplemente: es, sin palabras. Sin palabras. Esa noche, mirando las estrellas, supo que una parte de él seguía habitando en el azul, que una parte de él seguía siendo pájaro de plata, que una parte de él nunca había vuelto. Epílogon, el secreto que no es secreto años después. Luca creció y se convirtió en poeta. Escribía sobre cielos, horizontes y vientos. La gente decía que sus poemas eran como sueños puestos en palabras. Un niño se acercó a él un día a ese poema del pájaro de plata. ¿Es verdad? Luca sonrió. Más que verdad, es real. ¿Quieres saber un secreto? El niño asintió. Luca señaló el cielo. Cualquiera puede habitar en el azul. Basta con mirar arriba y decir: es, con todo el ser. Lo demás sucede solo. El niño miró el cielo y murmuró: Anes. Y así, un nuevo habitante llegó al lugar sin dueño. Gracias
por leer hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.